bien, hasta que Karina hace su comentario, la diputada diciendo que el trabajo de Miriam Lewin tendría que reverse, porque es el deseo, de hecho, de la oposición de rever qué significa ese observatorio con la libertad de expresión que se riñe tanto con la libertad cívica, básicamente. La cuestión es que Miriam Lewin fue a hacer su descargo, no es un descargo, pero sí su informe anual de cómo viene siendo su trabajo. Y Karina, le has preguntado, rendición de cuentas, quiénes trabajan, como poniendo otra vez en tela de juicio aquella situación que llega a la justicia con el nodio, con esta línea de acción que dice que tiene el observatorio. Pero bueno, queremos saber, primero y principal, les hiciste algunas preguntas incluso concretas con distintas minorías. ¿Quedaste conforme con la respuesta de la señora Lewin? Ojalá podamos tenerla nuevamente. La verdad, el ánimo no es tener una discusión, sino que nosotros tenemos que ser muy precisos, porque cuando hablamos, bueno, vos, Karin, lo sabés muy bien, porque tenés una trayectoria en los medios de comunicación, es muy difícil exponer la expresión. Es algo fácil. A veces parece que sí, total, te vestís, te arreglás, te peinás y salen tus palabras. Sin embargo, cuando uno vive en países donde se restringe la libertad de expresión, la valora mucho más. La parte argentina no está en esa etapa. Sin embargo, hay que cuidarla todos los días, porque uno nunca va a saber cuáles son los antecedentes que nosotros podemos generar que vayan a contramano principalmente de ampliar el ejercicio de la libertad de expresión. Y esto es, a mí estoy un poco como enojada ahora, ¿no? Me agarraron así como en caliente. Mejor. Porque es como que siempre terminamos discutiendo sobre lo mismo, ¿no? Como si uno bancara el discurso del odio. Miren, yo soy una persona totalmente institucional y soy abogada. Estoy nacida y criada y formada en las normas, y no me salgo de eso. Y cuando yo pregunto, por ejemplo, determinadas precisiones objetivas de cómo podemos encuadrar el discurso del odio, es para hacer un trabajo exhaustivo de formación, de concientización y de sensibilidad con respecto a eso. Y ustedes lo saben muy bien. Yo he sido la promotora de la Convención Interamericana contra toda discriminación racial, y en donde el valor de determinadas palabras que nosotros usamos tienen que cambiar, pero eso es a partir de una conciencia social, no puede venir impuesto. Es decir, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, No sé si perfecto. Estoy siguiendo el bien. razonamiento. No, porque tengo mala señal. Tiene que haber un consenso social, como por ejemplo ha pasado en todo el proceso de la violencia contra las mujeres. Ya hoy hay cosas que no se pueden decir en televisión, ni en los programas, y en los medios públicos. ¿Pero crees Ustedes lo entonces saben en la muy tarea bien. del observatorio? Porque ella lo aclara bien. Cuando tenemos que estar cuando se lesiona la salud, sobre todo de grupos minoritarios, o se genera pánico con la hidroxicloroquina, cuando se avasallan derechos, y dio los casos concretos de la alfabetización mediática, de todo lo que hacen para niñez, personas mayores, de qué manera se habla en los medios de estos colectivos, quiero decir, por si hay alguno que dice, ¿de qué están hablando? Bueno, ¿de qué manera nos expresamos ni más ni menos que en los medios masivos? Entonces, con respecto a esa última respuesta que te dio Miriam Lewin, ¿crees que a partir de este observatorio se pueda atender justamente a eso? Vos hiciste una pregunta concreta sobre la situación de la comunidad africana y de la forma de referirse. ¿No crees que un observatorio de estas características pueda con eso? ¿Pueda recepcionar lo que la gente quiere y puede impartir talleres, incluso información pública de calidad? Es que una cosa es la tarea que hace la institución, la Defensoría del Público, que fue mi primera intervención, en donde yo le pregunté justamente, y ella me respondió muy bien, si había duplicidad de actividades, porque efectivamente lo que estamos viendo, y yo me tengo que ajustar a la ley. La Defensoría del Público fue creada por la Ley de Medios Audiovisuales. Sí. Podemos tener mayor o menor diferencia, yo creo que tiene un presupuesto muy alto,
son 200 millones de pesos, de los cuales 168 millones se destinan a sueldos, nada más, y te queda muy poco margen para todo el trabajo que efectivamente se podría hacer. Y creo que eso hace a las tensiones, por llamarlo de alguna manera, que tiene ideológicas este tema y que surgió al final. Creo que ahí está el problema, ¿no? Creo que podríamos hacer una agenda de mejor calidad si nos corriéramos en esta disputa que aparece entre Cerruti y yo, donde parece que tenemos dos visiones distintas de la libertad de expresión. Y no existe eso en el mundo. O sea, o permitimos que la gente se exprese o no permitimos que la gente se exprese, pero no hay. Nadie habla, ningún derecho es absoluto. Chicas, audiencia, todos los que nos están escuchando. Hacer ese planteo es un sinsentido. No hay ninguno, no hay ningún lado donde dice que un derecho es más que otro. Lo que sí es importante es en función de la preferencia o prevalencia del tratamiento que tiene que tener con el Estado. Con el Estado. Claro. Y ahí está el problema del odio. Claro, claro. Si nosotros, y se lo dije, y después se fue por las ramas la titular de la Defensoría con respecto a sus ejemplos europeos de los observatorios, que habla de observatorios estatales que refieren a otro tipo, son de inteligencia, no es de concientización o recomendación para cuidar el discurso de odio. Y si así lo fuera, en Europa, por la trayectoria histórica que tiene, porque sufrió una guerra, El porque nazismo. murieron 6 millones, exacto, sí. tiene otro tratamiento. Pero yo les digo algo, América sufrió dictaduras. Por eso tiene otro tipo de alcance y operatividad sobre la libertad de expresión. Tiene otro tipo, lamentablemente, nuestras naciones hermanas latinoamericanas tienen otro tipo de vinculación con los medios de comunicación. Por eso es más laxo, es más abierto. ¿Quiénes? Las recomendaciones y quienes tutelan los derechos humanos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que para nosotros es muy importante como Congreso de la Nación y como República Argentina, porque firmamos todos los papeles. Entonces, cuando firmamos todos los papeles y decimos que nos tenemos que valer por lo que nos dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hagamos chanchadas, hagámoslo bien. Está, perfecto, Karina. Sí, chicas, cambian de tema con ¿Qué tal? con gusto, Sí, no, le quería preguntar por Dale. Nodio. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. Usted planteó que Hola, cuando Débora. se consulta por este observatorio no se le responde quiénes lo integran. Digo, ¿qué argumentos le dan para no traspasarles esa información a ustedes? Por un lado, y por otro lado, ¿qué trabajo llevó adelante este observatorio hasta ahora? Mira, es muy interesante tu pregunta. El informe anual que presentó hoy, ¿por qué yo no le hago la pregunta sobre Nodio al principio? Porque no figura en el informe. El observatorio no figura en el informe. Y segundo, cuando pregunto acerca de quiénes lo integran, no me responden. Es la segunda vez que le pregunto a Miriam Lewin. La primera fue en septiembre. Y más allá de la pataleta de la presidenta Cerruti de la comisión, hubiese dejado contestar, se cubrió detrás de la pollera Miriam Lewin y sigue sin responder algo que es fundamental. ¿Quién lo dirige? ¿Un cuerpo técnico? ¿Quiénes son este cuerpo técnico? ¿Quién es? ¿Es Martín Becerra? ¿Quién es? O sea, ¿quiénes hablan en nombre de la libertad de expresión de un organismo estatal? No es un tema menor saber esto. ¿Por qué? Porque el discurso del odio, si yo digo, no voy a usar algún improperio, ¿no? Pero si yo digo cosas, yo hice referencia, por ejemplo, a lo que había pasado con Daddy Brieva en el programa de Jay Mamón, en donde había hecho una referencia muy discriminatoria, totalmente hostil, acerca de los afrodescendientes sobre su miembro viril. Algo totalmente terrible que no hace falta ahondar. Sin embargo, lo que me responde ella, después de haber mencionado más de 4 programas de trabajo sobre afrodescendientes, es que no tuvo ningún tipo de denuncia al respecto de esto. Entonces, acá está el punto, que me parece que tiene que haber otro nivel de interacción
Sí. cuando yo estoy hablando de una oficina que tiene 200 millones de pesos para gastar anualmente. ¿Por qué? Porque yo no tengo que esperar que venga un afrodescendiente, un afroargentino a decir que eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Y fue en horario central, porque hoy a las 23 horas es horario central. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No tenemos, a ver, nuestro deber no es hacer de cuentas que gastamos el presupuesto, sino que efectivamente podamos trabajar entre todos para mejorar la opinión pública, la conversación pública. Perfecto. Y justamente, sin duda, va a ser mucho más tranquila y mucho más operativa nuestra relación con toda la comunidad. Ella después habló de, como para redondear esto final, de la cantidad de denuncias recibidas por distintos temas, la mayoría por cuestión de género, no tanto por niñez, no tanto por adultos mayores y mucho menos por una cuestión que en ciertas cuestiones de género y de etaria pasó como un chiste más, cuando ya sabemos perfectamente que esas cuestiones son las que horadan de a poco lo que es culturalmente aceptado o legitimado. Ya eso lo sabemos, pero bueno, queda un gran trabajo. Por eso la defensora lo que dijo fue eso, que no recibieron denuncia, entonces el tema no se trataba, y lo que la diputada está pidiendo es justamente que se tome cartas en el asunto desde ese lugar también. Sí, Dani. ¿Qué tal, Karina? Daniela Mosetic te saluda. Tengo una consulta. ¿Los 200 millones de pesos son de la Defensoría o del Observatorio? No, de la Defensoría. El Observatorio es un programa. Bien, ahora, es la primera vez que escucho que le resulta mucho, siempre las quejas son de que los presupuestos son bajos, digamos. En este caso la queja sería que el presupuesto es alto. ¿Cómo podríamos direccionar, o qué te parece vos que sería una línea de acción correcta, o vos, si fueras vos, la titular o quien trabaja ahí, ¿para dónde te parece que tendría que direccionarse los esfuerzos si ves que no están correctamente? 200 millones de pesos pueden ser pocos o muchos. El problema es cómo se destinan, cómo se distribuyen. Si vos tenés 167 millones destinados a sueldos, a salarios, y yo te pregunto, bueno, tenés 4 programas que trabajan sobre la sensibilización del discurso racista con afrodescendientes o afroargentinos, y te pregunto, mirá, pasó esto hace 2 meses en la televisión argentina, ¿qué es lo que hicieron? Y me decís nada. Es un poco raro. Claro, claro. Es un poco raro. Hoy es un día muy particular, es el Día del Orgullo, donde justamente en base a estas cuestiones de recordatorios es que el tema se pone nuevamente en la agenda pública, se discute, se habla, y hace poco acaban de votar una ley, Karina, que es la Ley de Equidad en Servicios de Comunicación. Nada más ni nada menos, seguimos hablando de medios y esta cuestión de ley de equidad. No sé cómo fue tu voto, porque este fue un tema que cuando se mezcló con la cuestión de pauta, que yo después dije, pero ¿por qué no hablan de la ley de pauta, ya que están teniendo tantos problemas con esto? Porque es hora de revisarla también, la pauta que pone la Nación a los distintos medios. Bueno, es que se mezclaron un poco las cosas ahí, porque entiendo que lógicamente había un tema transversal que ¿quién no quiere equidad? Y sobre todo muchas mujeres radicales como vos, que bueno, vienen bregando desde hace mucho. ¿Qué pasó con eso y qué va a suceder? ¿Y cómo fue tu voto? Recordame, por favor, que no lo recuerdo en ese momento. Sí, mira, hay un artículo, el artículo 8, que refiere a la preferencia si uno reúne determinados requisitos que están en los artículos 7 y 8, vas a tener esto, preferencia para la pauta oficial, lo cual nosotros consideramos que es inconstitucional, ese artículo lo votamos en contra. Bien. Y luego nos abstuvimos, en realidad estuvimos ausentes en la votación en general. Había posibilidades de que lo pudiéramos votar a favor, pero la verdad, nosotros lo planteamos en comisión cuando se trató, que incluso tuvimos un dictamen en disidencia, que había que trabajar este punto, porque como bien vos decís, a mí me parece que es un proyecto muy interesante hablar de la equidad y la igualdad del género o de la identidad de género o de la orientación de género, porque tampoco está muy claro. Creo que tiene problemas de técnica legislativa importantes el proyecto, pero sí tiene una buena intención y tiene un buen objeto, que era justamente la concientización de lo que pasa a ustedes principalmente, ¿no? Como mujeres, para acceder a determinado espacio en donde efectivamente vemos que hay una preferencia
sobre los varones en los medios de comunicación. Y ese fue el espíritu de Durango, Durango la senadora. Este es un proyecto que venía con media sanción del Senado, pero luego el diablo metió la cola. Tiene un nombre y apellido que se llama el senador Luenzo, en donde incorporó estos artículos de pauta oficial. Y la verdad, hay algo que yo insisto en esto, lo dije recién en la comisión. Si nosotros no estamos conformes con el sistema interamericano, denunciémoslo. Porque si nosotros estamos a favor del sistema interamericano, y como bien vos decís, yo tengo una ley, un proyecto de ley hace 6 años de pauta oficial, me he peleado con el gobierno mío de Cambiemos, donde efectivamente, y ustedes lo pueden revisar en las taquigráficas, una vez cuando vino el jefe de gabinete, el anterior jefe de gabinete, Marcos Peña, le hice una pregunta con respecto a la pauta oficial, porque es muy importante generar ese consenso en el Congreso y empezar a ver si efectivamente podemos tener estos lineamientos de condiciones para que puedan acceder a la pauta, porque si no nosotros estamos metiendo en una ley que tiene que ver con otra cosa, condicionamientos que van a afectar a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, no de los medios grandes. Porque ¿cómo se llama? Un lactario, no sé, Clarín, lo puede hacer perfectamente. Ahora, la radio comunitaria de Chascomús, que es una SRL o una sociedad de hecho con un grupo de 3 personas que son familiares, realmente pedirle que cumpla alguno de los requisitos, y algunos realmente son condicionantes a la libertad de expresión, como instalar el lenguaje inclusivo. Cuando el lenguaje inclusivo es un sistema que está en plena transformación. Nosotros no podemos condicionar una norma a un lenguaje que no hay una ley que vos digas que tenés que hablar. Ahora sí podés hablar de lenguaje no sexista. Yo pedí que se cambiara eso. ¿Por qué? Porque eso está en la ley la ley integral de erradicación de la violencia contra las mujeres. Pero hay que ser precisos, porque si no, después terminamos con leyes inconstitucionales o terminamos con leyes que terminan en el sistema interamericano absolviéndose. ¿Y saben quiénes salen perjudicadas? Nosotras. Las mujeres. Nosotras, mujeres y minorías. Por la vivada de Luenzo para condicionar a los medios de comunicación. Sí. A ver, capaz la diputada nos puede contar. Finalmente se confirmó que hay sesión este jueves, si tiene alguna novedad al respecto. Pues estábamos con los rumores miércoles, jueves. ¿Qué dice el chat, Karina? Básicamente. El chat. Voy a contar una primicia. 90%. Esto puede modificarse. Lamentablemente, creo que la agenda quedó un poco alterada por la novedad de nuestro compañero Juan Manuel López, que es COVID positivo, que por suerte está bien, pero bueno, padeciendo esta enfermedad tan trágica y tan espantosa que tenemos que vivir a nivel global. Y lo que dicen es que el jueves, en principio, habría sesión, y el miércoles, bueno, estaríamos todos hisopándonos y viendo el tema de los vuelos, como recién ustedes comentaban, para que puedan estar presentes, toda vez que vamos a seguir con el sistema del último protocolo, que es la presencialidad como norma y la excepción para aquellos que son personas de riesgo o que están enfermas, que han contraído el COVID o que por algún otro caso, ustedes saben, hemos armado un comité integrado por diputados y por técnicos, como el médico de la Cámara de Diputados, que resuelven algún caso por fuera de las generales de la ley. Entre todos esos temas, lo de monotributo, ley ovina, la creación de la bicameral, la nueva ley de combustibles, ¿apoyan? ¿Están viendo? ¿Hay disidencia en el bloque para apoyar estos temas? Depende del tema. En general, te diría, en principio, en términos generales, son temas que están consensuados, incluso aquellos, voy a decir algo, consensuado no significa que estemos todos de acuerdo, sino que hay un consenso de que, por ejemplo, nosotros vamos a tomar otra posición, pero que eso no genera una tensión, como podría ser el caso de superpoderes o de Ministerio Público, o esos proyectos que realmente serían muy hostiles tratarlos dentro de este sistema. Un dato que es fundamental, que es importante que la gente tenga que observar.
la virtualidad en el marco del trabajo del recinto y del Congreso es muy difícil. Es muy difícil para buscar los acuerdos, nosotros lo venimos diciendo, para encontrar estrategias de juegos que son propias del reglamento y que, como vieron la vez pasada, justamente con la ley de equidad, tratar de ver cómo uno juega con el quórum, que es parte del reglamento que tiene la Cámara. Es muy difícil cuando vos tenés gente conectada, gente en el recinto, gente que no sabe lo que está pasando, gente que solo sabés. Claro, es muy complejo este escenario del trabajo parlamentario, donde uno parlamenta, donde uno negocia con el cuerpo, no negocia solo con la palabra ni con un chat. Se entiende, pero han hecho un gran trabajo, ¿eh? No sé, todavía me acuerdo que a fin de año teníamos toda la cantidad de leyes que... Sí, una y además por cómo cómo viene el trabajo parlamentario se entiende que hasta noviembre por lo menos esto se va a seguir manteniendo. Y sí, para rever qué va a complicado. pasar en el 2022, pero creo que ya en 2021 este sistema va a caminar así. ¿Te vacunaste, Karina? Me vacuné la primera dosis. Bien. Y ¿Todo sí, tengo bien? que hace una semana, sí, me dolió el brazo bastante. A mí también, mucho. Ay, viste, tremendo. Terrible, entre Tengo otras que cuestiones. preguntarle al médico cómo es eso ahora, viste que te tienen que hisopar, no sé cómo es. Ahora Está tengo muy que bien. averiguar. Alá que está atento a todo. El otro día con nosotros tuvo un chat larguísimo, así que el hombre está ahí atento y nosotros nos respaldamos, lógicamente, en la dirección médica de la Cámara, que vienen haciendo un gran trabajo. Gracias, Karina. Me queda como último decirte que este look último te queda muy bien. Nosotras acá, las chicas, muchas siempre gracias. estamos atentas. Chicas y los chicos Muy también. bien, muy bien. Por supuesto. Pero de La- distintas maneras. Me Muchísimas gusta. gracias. Es arriesgada, la diputada se manda con los looks y todos muy bien. Gracias, Karina, que sigas muy bien. Muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego.